El fraude electoral perpetrado por Nicolás Maduro en Venezuela es una manifestación de los peligros del intervencionismo estatal y la centralización enorme de poder que acaba en tiranía. Podemos afirmar que es un mal que acrecienta el sufrimiento humano, del tirano no, de los demás. ¿Por qué aseguramos que hay fraude electoral? Pues se puede justificar de varias maneras, pero la de Juan Ramón Rayo me parece la mejor. Es genial, fíjense en esto. Se trata de los datos oficiales declarados por el régimen de Maduro con el 80% de los votos escrutados, la única cifra oficial que han dado hasta el momento y a partir de la cual se proclamó vencedor Maduro una vez más. La probabilidad de que coincidan los votos de Maduro, de Edmundo González y de otros en tener 4 ceros después de las décimas es de 1 entre 100.000 millones, es decir, se lo han inventado y además se lo han inventado mal. El Centro Carter, especializado en la observación de elecciones, también ha concluido que esto es una chapuza. Los comicios del pasado domingo en Venezuela carecen de toda integridad electoral e incumplen los estándares internacionales, por lo que no pueden considerarse elecciones democráticas. Y además, dice, el ente comicial ha dado por ganador al oficialista Nicolás Maduro a falta de más de 2 millones de votos por computar y no ha anunciado los resultados desglosados por mesa. ¿Para qué? Lo que constituye una grave violación de los principios electorales. El régimen, desde Hugo Chávez hasta Nicolás Maduro, ha convocado y manipulado sistemáticamente las elecciones para asegurar su permanencia, machacando a los venezolanos. Con tácticas de intimidación a votantes, control de los medios de comunicación, ciberataques, detención de opositores, manipulación directa de resultados. Y se le va a aplicar el peso de la ley. Mínimo pasará en la cárcel, mínimo, por la medida bajita, 15 años por criminales. De 15 a 30 años, me dice aquí el fiscal general. Pues en fin, ya sabemos que un tirano que domina todos y cada uno de los resortes del Estado y que convoca a elecciones se va a inventar los resultados, como ha hecho en otras ocasiones, pero es que esta vez además queda matemáticamente demostrado. La negativa de la oposición a aceptar estos resultados fraudulentos es una resistencia necesaria contra la tiranía y yo desde aquí les apoyo totalmente, porque ¿qué es una tiranía? Es una cuestión de bien y de mal. Como refleja Hannah Arendt en su obra Los orígenes del totalitarismo, la tiranía es una forma de gobierno caracterizada por el ejercicio arbitrario y opresivo del poder que se manifiesta en el contexto de los regímenes totalitarios a través de la concentración de poder, el uso del terror, la manipulación ideológica, es ejercer el mal sobre los demás. Vemos solo 2 aspectos, las torturas y la cleptocracia. Torturas. Según el periodista venezolano Víctor Navarro, los regímenes autocráticos se alimentan del miedo y se fortalecen con el silencio. Por eso yo tampoco me quiero callar. Las prácticas cleptócratas que se dan en Venezuela, en Rusia, en Irán, en China, pues significan que los que están en el poder son multimillonarios, que prima el enriquecimiento de la élite a costa del resto de personas del país. La cleptocracia es una de las señas de identidad de los sistemas autoritarios. Las autocracias y las dictaduras se sirven del secreto financiero de ciertos lugares, como República Dominicana, para sacar dinero de su país y disfrutar de él donde quiera. Es lo que parece que están haciendo también algunos de nuestros actuales gobernantes españoles, ¿verdad? Según describe Esra Popovic, hay que estudiar el régimen contra el que te enfrentas y descubrir los tentáculos de la hidra que suelen ser los del dinero y empezar a cortarlos uno a uno. Las políticas socialistas practicadas en Venezuela, como la invasión de todos los niveles de la vida personal y social, la emisión descontrolada del dinero, la nacionalización de los principales sectores industriales para someterlos al dominio gubernamental, han destruido el capital y eliminado la inversión y la innovación. La expropiación de propiedades y la persecución de empresarios han desintegrado la estructura de producción, han destruido la economía, han obligado a huir a casi 8 millones de venezolanos, exacerbando las crisis humanitarias. Lo conozco bien a través de ellos, porque hay varios venezolanos trabajando en Vertisub, que son parte de esta diáspora, y económicamente la intervención estatal socialista en la economía venezolana ha llevado a una hiperinflación histórica del 200.000%, una de las mayores de la historia de la humanidad. En este gráfico pueden ver la inflación acumulada de Venezuela, la línea azul, frente a la de Estados Unidos. Recuerden que la inflación es un impuesto oculto. Imagínense cómo tratan a su gente. Miren en la gráfica del FMI cómo el bolívar ha perdido su valor. Entre 1998 y 2012 se hundió el 93,7%, pero es que entre 2012 y 2018 se desplomó el resto, el 99,9999.6%.
Esto ha arrojado a la población unos niveles de pobreza sin precedentes, uno de los mayores desastres económicos y humanitarios de la historia humana. Pobreza del 96,20% y pobreza extrema del 79,30%. Las consecuencias geopolíticas son también significativas. Venezuela se ha convertido en un aliado estratégico de regímenes como Rusia y China, que han felicitado a Maduro por su reelección, pero estas potencias desestabilizan la región y afectan negativamente la seguridad y la economía de los países vecinos. La perpetuación del régimen chavista madurista, apoyada por estas potencias, representa una verdadera amenaza para la libertad económica y política en América Latina y una crisis humanitaria gigantesca. Yo, que paso gran parte del año en países limítrofes, puedo decir que muchos de estos venezolanos me han pedido las sobras de mi plato, el que me estaba comiendo. En el caso de España, y para nuestra vergüenza, el gobierno sanchista tardó en reaccionar, tanto que los de Maduro incluyeron a España como país que les reconocían victoriosos. Miren, sin embargo, frente a la obviedad de los hechos y a la cantidad de países que no aceptaron el fraude, el ministro de Exteriores pide las actas. Ahora pide las actas. Aquí les presento a día de hoy, porque esto va cambiando, los países que no reconocen el resultado, los que piden el conteo de actas y los que directamente felicitan a Maduro como presidente electo de Venezuela. Averigüen lo que tienen en común. La represión brutal del régimen de Maduro, que incluye torturas, desapariciones y encarcelamientos, ha generado una atmósfera tal de miedo e inseguridad que ha dificultado durante estos años cualquier forma de oposición efectiva. Y aún así, los socialistas, podemitas y sumaristas españoles le aplaudieron hasta ayer. Porque es que quieren hacer lo mismo en España, aunque aún no lo han conseguido. De hecho, Zapatero no secunda la petición de que se publiquen las actas electorales. Nuestro expresidente es un firme defensor de Maduro, con fraudes y torturas incluidas. ¿Saben cómo llama Delcy Rodríguez a Zapatero? Mi príncipe. Zapatero debe tener tantos intereses personales en juego en la Venezuela tiránica, entre ellos clientes de la empresa de sus hijas, que es el principal avalista y lobista del régimen. Perú es el primer país en reconocer a González Urrutia y acabo de enterarme que Estados Unidos también lo reconoce. Ojalá otros le secunden. La lucha por la restauración de la libertad económica y política en Venezuela es esencial para volver a empezar y comenzar a curar el tremendo daño causado por el régimen chavista. Solo mediante la defensa de la libertad individual humana y la toma de decisiones descentralizada se puede recuperar la confianza en las instituciones y permitir que Venezuela comience de nuevo otro camino hacia la prosperidad. El fraude electoral en Venezuela es un desafío geopolítico y económico de envergadura. La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos, y cada uno de nosotros, en estos momentos clave, y presionar al régimen de Maduro para que haga mutis por el foro, aunque sea ofreciéndoles un retiro de oro, que es como suelen irse estos ladrones y asesinos. Solo así será posible poner fin a una de las tiranías más funestas de la historia de la humanidad y abrir un camino hacia la recuperación de Venezuela. Sin embargo, tengamos en cuenta que el momento más arriesgado de toda movilización social es cuando ganas, alerta Popovic. En ese instante es fundamental tener planeado quién va a dirigir la transición y cómo lo va a hacer. Y advierte, la luna de miel tras el éxito de una revolución es muy breve. Se crea un vacío de poder y las fuerzas más organizadas, que no son siempre las más democráticas, son las que intentan ocuparlo. ¿Y tú qué piensas?